Shalom, bienvenidos todos a la escuela hebraica. Estamos aquí en este día reunidos para estudiar un poco acerca de la fiesta que se da en el día de hoy, ¿verdad? Como tenemos acá en la pizarra, que dice Hag Hamatzot. Esto quiere decir fiesta de los ácimos, o sea, de los panes sin levadura. Entonces ahorita vamos a hablar un poco sobre este pequeñito diagrama que hice acá en la pizarra. Y antes de eso quiero indicar que esta festividad que estamos celebrando en esta semana, ¿verdad? Ya comenzó en marzo, mejor dicho, el primer día de abril, el primer día de este mes de abril, fue el día 15 de la fiesta, o sea, del mes de Aviv, mejor dicho. Vamos a aclarar otra vez. El primer día del mes de abril, ¿ok? Fue el día 15 del mes hebreo de Aviv, o sea, o Nisan, también se llama Nisan. O sea, el día 15 de la luna, ¿no? De la luna de Nisan o de Aviv. Por lo tanto, si ese fue el primer día del mes, que casualmente también es el primer día de la fiesta de los ácimos. Okay. Yo no sé si dije el primer día del mes. Es el primer día del mes romano, pero no del mes hebreo, ¿verdad? Es el día 15 del mes hebreo. El día 14 del mes hebreo fue el 31 de marzo, eso ya pasó. El día 1 de abril fue cuando se inició la semana de los 7 días, no la semana, los 7 días de la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? De panes ácimos. Por lo tanto, si esa fiesta dura 7 días, ya esos estudios se han dado antes, ¿verdad? Estoy repasando. Esa fiesta dura 7 días, por lo tanto, el séptimo día de esa fiesta es hoy, miércoles 7 de abril, ¿verdad? Que es entonces el día 21 del calendario hebreo, digamos, de la luna. Ok, y este es el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, hoy, a la puesta del sol de hoy, es que ya se termina esa indicación, ¿verdad?, de que no se debe comer pan con levadura. No solamente así que ya a la puesta del sol hoy termina esta festividad. Y entonces vamos a estar pendientes de la próxima festividad, que es Shavuot, o sea, la fiesta de las semanas. Alright, que también se le llama por ahí comúnmente Pentecostés. Incluso hasta los judíos también le llaman Pentecostés. Ese día de esa fiesta vamos a explicar muchas otras cosas relativas a la fiesta. Hoy vamos a tocar solamente algunas. Vamos a mencionar hoy principalmente el sentido, el significado de esa festividad, y cómo aplica a nosotros, cómo la podemos aplicar, el sentido de esa fiesta, etcétera, etcétera. Ok. En primer lugar, quiero aclarar una pequeña confusión que hay a veces entre algunas personas, ¿verdad? Que me han preguntado ya varias personas. Por ejemplo, el día 15, ya hemos estudiado sobre eso, y entonces me han preguntado, bueno, ¿y cómo es que si el día 15 es un día de reposo? ¿Cómo es que Israel salió de Egipto ese día? Y tiene que haber salido el día antes, porque ese día, con todos los trabajos que implica el preparar un pueblo para salir, no podían haber observado el Shabbat, o sea, el reposo de el día 15 de Nisan, ¿verdad? Y eso aparentemente es un razonamiento lógico, pero es un razonamiento totalmente equivocado, porque no toman en cuenta lo que les voy a explicar ahora. Hermanos, hay una diferencia entre el suceso histórico y la conmemoración de dicho suceso. ¿Eh? Hasta que no se entienda esto, pues estos hermanitos que preguntan eso no van a captar, no van a entender. Por ejemplo, cada país tiene ¿cómo se llama? Un día un día en que conmemoran su independencia, ¿verdad? ¿Okay? Pues entonces, vamos a suponer, en Estados Unidos, el 4 de julio, ¿verdad? El 4 de julio cada año se conmemora la independencia. Pero cuando se logró la independencia, en aquel 4 de julio original,
ellos no estaban conmemorando la independencia. ¿Ven? Ellos estaban logrando la independencia. Ese día, pues, fue un día en que se logró esa independencia. Y lo mismo se aplica a cualquier país, ¿verdad? En sus respectivas fechas. Pero entonces, después de ese logro de la independencia de ese país, entonces cada año de ahí en adelante conmemoran ese día de la independencia, ¿verdad? Pero ellos, cuando lo hicieron originalmente, ellos no conmemoraron el día de la independencia, ellos lograron la independencia. Entonces, así pasa con esto del 15 de Aviv, ¿verdad? El 15 de Nisan o de Aviv. Cuando Israel salió de Egipto, el 15 de Aviv, nada. Ellos salieron simplemente, hicieron todos los trabajos que había que hacer y salieron de Egipto, ¿verdad? En ese día. Entonces, de allá en adelante es que se conmemora, ¿eh? La salida de Egipto. Lo mismo pasa con el 14 de Aviv. El 14 de Aviv ellos no conmemoraron nada, ellos simplemente mataron el cordero, pusieron la sangre, ¿verdad? Como se indicó en los dinteles de las puertas, etcétera, etcétera. Y después de eso, entonces cada año se conmemoraba ese suceso. Y aquí pasa lo mismo con el 15 de abril, de Aviv, perdón, 15 de Aviv, 15 de Nisan. Hoy día es un día de reposo, pero el día en que Israel salió de Egipto no era un día de reposo. No existía todavía esa conmemoración, no existía todavía ese mandamiento, ¿eh? Quizás sí existía el mandamiento de que había que recordar esa noche, pero no necesariamente de que ellos tenían que quedarse tranquilitos sin trabajar ese día, porque en ese día fue que salieron. Así que es importante entender las diferencias entre el suceso original y la conmemoración, ¿verdad? De ese suceso. Ahora, ustedes saben también que la fiesta, prácticamente todas las fiestas de Yahweh en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Todas estas fiestas que se mencionan en la Torá, tienen dos sentidos principalmente. El primer sentido es un sentido conmemorativo, o sea, en recordación de algo que pasó, ¿eh? Y en segundo lugar, estas festividades tienen un sentido profético o típico, o sea, son tipos de sucesos futuros. Por ejemplo, la fiesta de las cabañas conmemora, ¿verdad? Rememora el años, ya ustedes saben la historia. Todo eso se conmemora, se rememora en la fiesta de las cabañas. Pero también la fiesta de las cabañas es un tipo o símbolo profético de la era mesiánica que viene, que está en el futuro todavía, ¿ves? Así que la misma fiesta es una conmemoración y es a la vez un tipo o un símbolo profético de algo, que en este caso de la fiesta de las cabañas es el reino. La fiesta de las cabañas conmemora, tipifica o, o predice, ¿verdad? El reino del Mesías por 1000 años. Así que lo mismo pasa con esta fiesta, ¿verdad? Esta festividad Hag Hamatzot, o sea, la fiesta de los ácimos, también conmemora o rememora o nos recuerda aquella salida de Egipto, ¿verdad? Que no tuvieron tiempo para leudar la masa y por eso pues salieron así con la masa sin leudar y al otro día de salir o quizá el mismo día pues hicieron sus tortas, ¿verdad? Para comer y las tuvieron que hacer sin levadura. Y entonces eso se conmemora en esta fiesta. Pero también esta fiesta es símbolo o es un tipo de un suceso posterior que se cumplió muchos años después. ¿Eh? Y vamos a ver eso un poco más adelante, en parte en cuanto al diagrama y en parte en cuanto a lo que dice los escritos apostólicos sobre esto que acabo de mencionar. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, bueno, antes de eso vamos a tocar lo que tenemos acá en la pizarra a manera de diagrama, ¿verdad? O de ilustración. Fíjense que acá tenemos, acá a la izquierda, escribí la palabra Egipto y
estoy narrando todo para beneficio de los que no están, de los que van a escuchar solamente el audio. A la mano izquierda tengo en la pizarra la palabra Egipto y al lado derecho escribí la palabra Sinaí, ¿verdad? La mayoría de la gente dice Sinaí, pero en realidad lo correcto en el hebreo en cuanto a la pronunciación de esa palabra es Sinai. Se acentúa en la A y no en la I. Y ustedes se fijan que lo que están viendo, que acá debajo escribí la palabra, o sea, escribí 50 días. 50 días. Quiere decir que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, acá, y cuando llegó al Sinai, el transcurso de ese viaje ocurrió en 50 días. O sea que según la historia, según la cronología más bien, que tenemos en la Torá, el pueblo de Israel tardó 50 días, ¿verdad?, en llegar desde Egipto hasta el Sinaí. Eso incluye obviamente el paso del mar de las Cañas, ¿verdad?, cuando atravesaron Yam Suf, el mar de las Cañas, que modernamente se llama el Mar Rojo, y pasaron al otro lado por un milagro del Todopoderoso y toda esa preciosa historia que se relata en la Torá. Entonces eso ocurre, todo ese viaje y su llegada al Sinai en 50 días. Por eso es que, en parte, ¿verdad?, se conmemora también eso, de que el pueblo de Israel tardó 50 días en llegar al Sinai, y ahí en el Sinai es cuando recibe la Torá, o sea, la Torá escrita. Ahí es cuando se les revela a Moisés la presencia del Todopoderoso en el monte Sinai y les revela la Torá escrita. Todo eso ocurre en el día 50 después de haber salido de Egipto, según la tradición hebrea, ¿verdad? Por lo tanto, según la tradición hebrea y según la cronología de la Torá, entonces esa fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua, como manda la Torá, entonces conmemora también, aunque allí no lo diga, ¿verdad?, pero se entiende así, y el pueblo hebreo lo ha conmemorado siempre así. Esta fiesta entonces conmemora también la entrega de la Torá en el Sinai, ¿verdad?, o en el Sinaí, como dicen la mayoría de la gente. Por lo tanto, tiene un sentido doble, aún en términos de históricos, ¿no? Pero también tiene un sentido profético, ¿ve? Porque por lo menos para nosotros, para los creyentes en el Mesías, la festividad de Matzot, que comúnmente se llama Pentecostés, también conmemora la entrega del Espíritu de Santidad, cuando Yahweh envía el Espíritu de Santidad sobre la asamblea mesiánica, ¿verdad?, la asamblea que estaba allí congregada en el aposento alto, que ya ustedes saben la historia, ¿no?, del libro de los Hechos, capítulo 2. Esa venida del Espíritu de Santidad sobre los discípulos en esa ocasión ocurrió 50 días después de la Pascua. ¿Okay? 50 días después de los panes ácimos, según relata el relato de la Besorá, ¿verdad? Según nos dice el relato de la Besorá, lo que se conoce mayormente como el Evangelio, ¿verdad?, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo eso es la Besorá. Según se relata en esos registros históricos, pues el Mesías murió el 14 de Aviv, ¿verdad?, y resucitó 3 días después, y él mismo le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, hasta que viniera la bendición del Padre, o sea, la promesa del Padre. Él les había prometido a sus discípulos que iba a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad sobre ellos, y esa promesa era del Padre. ¿Okay? El Padre la dio a través del Hijo, a través del Mesías. Entonces Él les dice, antes de irse al cielo, después de resucitar, que esperen en Jerusalén hasta que el Padre les envíe, ¿verdad?, ¿Cómo sabemos que esperaron 50 días? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que llegado el día de Pentecostés, y esa es la fiesta de Shavuot,
que ya en griego se llama Pentecostés, que significa 50, ¿no? 50, un cincuentenario o algo así, 50. Y se sobreentiende que significa 50 días. Por lo tanto se sabe, y es muy claro de ver en ese registro histórico de los hechos, que esa venida del Espíritu Santo sobre la congregación, sobre la asamblea, ¿verdad? O como dicen los cristianos, sobre la iglesia, sobre la escuela de discípulos que tenía Yeshua, que en este momento había probablemente 120, de hecho probablemente no, había 120 personas allí, ¿ok? Posiblemente había muchas más afuera de la casa donde estaban reunidos. Entonces eso es una secuencia histórica fácil y sencilla. 50 días después de la salida de Egipto llega el pueblo hebreo al Sinaí a recibir la Torá. 50 días después de la muerte del Mesías, o por lo menos después de su resurrección, ¿verdad? Porque se empieza a contar desde que él resucitó. 50 días pasan hasta que dice el libro de los Hechos que llegado el día de Pentecostés, o sea, de la fiesta de Shavuot, de la fiesta de las semanas, porque se cuentan 7 semanas ahí, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles hoy sobre la cuenta de las semanas y todo eso. Quizá lo hagamos cuando llegue el día de la fiesta, porque hoy tengo otro aspecto que me parece más necesario de tocar. Y es el sentido simbólico de esta fiesta para nosotros, para nuestra vida actual de hoy, ¿ok? Entonces quería solamente hacer esa relación, ¿verdad?, entre estos dos sucesos, la salida de Egipto y la llegada al Sinaí 50 días después, y la recepción de la Torá, ¿verdad?, 50 días después de la salida, y el otro suceso que es la muerte y resurrección del Mesías y la entrega del Espíritu de Santidad 50 días después también, que hay un paralelo ahí interesante. Ese es un paralelo que se da gracias a un diseño profético del Padre, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras. Ok, los Shelichim, que son los apóstoles, estaban allí reunidos con algunas mujeres también, y había muchos hombres, aparte de los 12 Shelichim, ¿verdad?, aparte de los 12 apóstoles, se menciona que había unas mujeres, ¿verdad? El Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Fíjense que había más de 500 hermanos para esa fecha, ¿sí o no? Ustedes, si han estudiado bien la Besorá, el Evangelio, saben, y las cartas de Shaul, saben que Shaul mismo dice que Yeshua, después de haber resucitado, se le apareció a más de 500 hermanos. Así lo dice, poco después de resucitar. Por lo tanto, cuando 50 días después llega esta fiesta de Shavuot y están reunidos allí, había solamente 120, porque lo dice allí también, en ese aposento alto, ¿verdad? Era un segundo piso en una casa. Así que tiene que haber sido una casa grande, ¿verdad?, para acomodar fácilmente 120 personas. Entonces lo que quiero recalcar es lo siguiente. Cuando viene el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, como lo llama la mayor parte de la gente, sobre aquel grupo de personas, no vino sobre todos los 500 hermanos que estaban fuera. ¿Ok? Capten eso. El Espíritu Santo, perdón, cuando es enviado sobre la asamblea o la iglesia, como usted lo quiera llamar, en el día de Pentecostés, no vino sobre los 500 hermanos que existían en ese momento. Más, Pablo dice que había más de 500 hermanos ya para ese tiempo. ¿Ah? Pero no todos recibieron el Espíritu Santo. No todos recibieron la bendición esa del Espíritu de Santidad. Solamente los 120 que estaban allí reunidos, ¿verdad? Probablemente los demás estaban reunidos en otros lugares. ¿Okay? Y probablemente vino sobre ellos en otros lugares, pero no se registra aquí en el libro de los Hechos. Eso es otra posibilidad, que no se registra simplemente. Pero sí me parece seguro pensar que si otros hermanos estaban por allá en otros quehaceres y no estaban reunidos en ese día especial, no vino sobre ellos el Espíritu de Santidad. Al menos se registra que vino sobre estos 120 que estaban allí reunidos en el aposento alto, ¿verdad?
Por lo tanto, ya eso nos da una enseñanza, hermanos. Quiere decir que es importante que nos reunamos en los días de las festividades. ¿eh? Es importante que cumplamos esa Torá, esa parte de la Torá que nos manda a reunirnos en los días especiales de las fiestas sagradas. Porque ahí es donde se recibe ciertas bendiciones especiales del Todopoderoso. La bendición de la obediencia, siempre, no necesariamente que van a aparecer lenguas de fuego como pasó aquel día, ni un viento tempestuoso que estremeció la casa. Esos fueron sucesos que se dieron en la reunión original. En la reunión actual, que no es nada más que una conmemoración de estos fenómenos, obviamente. Pero sí se reciben bendiciones espirituales. ¿Ok? Y esas bendiciones espirituales son cosas difíciles de definir, no son cosas tangibles, no son cosas visibles, pero son bendiciones que llegan al corazón, hermanos. Son bendiciones que quedan en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nos congregamos para recibir, o sea, para adorar al Padre, para estudiar su palabra en estos días sagrados. Ok, vamos ahora a mencionar algunos pasajes. Ya hablamos sobre el sentido típico de la fiesta, ¿verdad? Que son tipología de cosas futuras, ¿verdad? Y obviamente no vamos a dar hoy la tipología de todas las fiestas. Mencionamos lo de las cabañas para un ejemplo y estamos mencionando la tipología de la fiesta de Matzot, ¿verdad? De la fiesta de los ácimos. Ahora, vamos a ver qué significa el asunto de la levadura. Porque durante toda esta semana nos abstuvimos de comer pan o galletas o cualquier producto de harina que tuviera levadura, ¿verdad? Cualquier producto leudado estaba prohibido durante esta semana. Y si nos abstuvimos de eso, ¿no? De pan sin levadura, debe haber algún significado especial en todas estas cosas. Y es obvio que la levadura simboliza algo en las escrituras. Vamos a ver, ese es el aspecto que quiero mencionar en primer lugar ahora. Vamos a buscar en la escritura el libro de Mateo, Matitiá, como se llama en hebreo, Matitiá o Matitiahu, se le conoce como Mateo en español, capítulo 16, ¿ok? Y vamos a leer algunos versículos. Verso 1. Se acercaron, voy a leer de la versión Reina Valera actualizada, que es la que más común, casi todos tienen. Dice, se acercaron los fariseos y los saduceos, y para probarle, o sea, para probar a Yeshua, le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Y por ahí sigue un diálogo que no vamos a leer todo para abreviar, ¿verdad? Él los reprende por haber pedido esa señal, los corrige. Y entonces en el verso 6 dice así, en el verso 5, cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. O sea, después de aquella discusión con los fariseos y saduceos, ellos se montaron en un bote y se hicieron a la mar, ¿verdad? Y ahora dice que cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Yeshua les dijo, verso 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces verso 7, ellos discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, ellos no comprendieron lo que el maestro les dijo. Quizá, de hecho, pensaron que él los estaba reprendiendo o corrigiendo porque no habían traído pan, ¿verdad? Eso fue lo que ellos pensaron. Entonces el verso 8 dice, pero como Yeshua lo entendió, les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan, hombres de poca fe? ¿Todavía no entendéis ni os acordáis de los 5 panes para los 5.000 hombres y cuántas canastas recogisteis? Etcétera. Verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé del pan? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Verso 12. Entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ok, vamos a ver el mismo verso en la versión israelita nazarena, a ver cómo lo tiene.
Entonces entendieron que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Ok, ese es el punto clave aquí. La levadura, entonces, en este caso en específico, ¿verdad? Porque la levadura puede ser símbolo de varias cosas diferentes. Por ejemplo, en las parábolas del reino, Yeshua comparó el reino el reino del cielo, como él dijo, con una levadura que pone una mujer en una masa y la hace leudar a la masa, ¿verdad? Hasta que toda la masa se leuda. Ahí la levadura tiene un sentido positivo. Ahí la levadura simboliza simplemente el crecimiento del reino, ¿verdad? Pero por otro lado, la levadura también tiene un sentido, un simbolismo negativo. Y es el que se le aplica aquí. Aquí dice que entonces ellos entendieron que ellos no tenían que cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza